Bueno, pues estamos en un tiempo de testimonios con la pastora Alexa Méndez, mujer de Dios. Y usted me hablaba hace un momento acerca de esos inicios, de esos tiempos y esos momentos donde usted empezó en el ministerio. Y me gustaría saber qué tan difícil fue pues arrancar con muchas cosas en lo que tiene que ver con el Evangelio. Mira, Karina, nosotros, mi hermana y yo, Brenda, siempre hemos estado muy de cerca en la parte pues ministerial, una a la otra. El inicio fue, como te decía ahorita, muy difícil, ya que nosotros, a diferencia de lo hoy actual, como la gente se maneja, nosotros teníamos que bajar a pie desde Villaverde a lo que era, ¿recuerdas, Brenda, esta parte, no? A lo que era nuestra iglesia en ese entonces. Bajábamos llenos de lo que eran los pies de caliche, teníamos que tomar una bolsita con otros zapatos. Recuerdo que habían varias guaguas, nunca tuvimos lo que era la oportunidad de poder alcanzarla y de llegar en ella era a pie. Y bajábamos dos niñas apenas, porque ella me llevaba un año, dos niñitas apenas de 15, 16 años, 16, 17 años, llegábamos pues a ese lugar a pie. Fuimos a muchos lugares donde mucha gente hoy en día no quiere ir, no quiere salir. Es tanto así, Brenda, que nosotros, aparte de ser menospreciada, de vivir una vida en el Evangelio prohibida por mi papá, porque mi papá llegó un momento, ese que usted ve ahí sentado, que dijo que en su casa, ¿qué? Que en su casa nadie iba a ser cristiano. Mi mamá, que está allí, ella era quien nos esperaba a nosotros en la ruta. Cuando llegábamos nos alcanzaba porque mi papá nos cerraba la puerta. Él dijo, en mi casa nadie va a ser cristiano. Y nos prohibió rotundamente asistir a la iglesia. Mi mamá, que era una mujer siempre muy sabia, lo que hacía era que nos alcanzaba a mi hermana Brenda y a mí. Nos esperaba. Y entonces luego que llegábamos a la casa, sí, ya tú sabes, era un pleito entre ellos porque él entendía que él ya estaba contradiciendo lo que él había establecido. Y Brenda, que está allá, sabe de las cosas que nosotros tuvimos que pasar, los llantos, los gritos, el crujir, tomábamos oración, ayuno. Vamos a ver, Brenda. Eso sí, muchas veces nos levantábamos en la madrugada cuando mi papá se iba, él trabajaba, él conchaba, y cuando él se levantaba a las 4 de la mañana, nos topábamos una a la otra en la cama, nos poníamos en ayuno y oración a orar por él. Era muy difícil servirle al Señor, muy difícil. Ahora en día la gente realmente tiene mucha facilidad de servirle a Cristo, pero nosotros tuvimos que pasar mucho, porque teníamos que ponernos de acuerdo para poder salir a predicar, precisamente por eso, porque era un pleito constante con mi papá, que no, y con mami, tratando de hacer que nosotros siguiéramos en el Evangelio y tener la oposición en tu casa para tú servirle al Señor. Y yo recuerdo que fue una vez tan difícil, que yo tuve que decirle a mi papá, yo necesito hablar contigo. Y recuerdo que estábamos en la sala de la casa y yo le dije, mira, nosotras no estamos haciendo nada malo. Nosotros queremos hacer las cosas bien hechas. Todas las niñas aquí en el barrio se casan a muy temprana edad, muchas tienen hijos, tienen novio. Nosotras no, nosotras queremos ser cristianas, nosotros queremos ser evangélicas. Y cuando tú sales por la mañana por ahí, nosotras los dos lo que hacemos a esa hora, a las 4 de la mañana, que quizás muchas niñas están durmiendo, nosotras nos levantamos a orarle al Señor, a pedirle que te proteja. Cuando nosotros salimos de aquí, salimos a la iglesia, si pueden ir a buscarnos a la iglesia, nosotros no estamos haciendo cosas indebidas, queremos hacer la cosa correcta, porque tú nos enseñaste a hacer las cosas correctas. Y ahí él como que bajó un poco la guardia y era un poquito más fácil ya luego. Pero sí, tuvimos que pasar muchas necesidades, sin tener dinero para coger transporte, ir a la iglesia. Como decía, teníamos que prestarnos la ropa y los zapatos para poder ir a la iglesia, pero nosotras no faltábamos a la iglesia, lloviera, hiciera sol, fuera de día, fuera de noche. Era constante la búsqueda porque nosotros queríamos servirle al Señor, independientemente de las personas, independientemente, como decía la pastora al principio, de que te menospreciaran por la edad, de que te miraran de arriba abajo para saludarte. Nosotros igualmente íbamos a la iglesia con deseos de servirle a Dios, porque nunca pusimos la mirada en la gente. Nosotros nunca pusimos la mirada en que si el pastor iba a mi casa o no, de que si el pastor me llamaba o no, de que si el líder estaba pendiente de mí o no. Nosotras queríamos a Dios, nosotras buscábamos a Dios, nosotras queríamos servirle al Señor.
independiente de la edad, independiente de todas las situaciones que, como menciona la pastora, pasamos durante toda esa trayectoria. Y todos los lugares inimaginables que nosotros tuvimos que ir a predicar, a todos los campos, batalles, barrios que eran incaminables, que eran tan peligrosos. Nosotras siempre estábamos presentes allí porque queríamos del Señor, que anhelábamos ese Espíritu Santo, esa vivencia, lo que acontecía en cada reunión en la que nosotros estábamos adorando a Dios. Y lo más difícil, Karina, era que para ese entonces nosotras nos gozábamos, salíamos de la casa, mi hermana y yo, 2 niñas, porque éramos 2 niñas, con traumas, con situaciones y una necesidades extrema, porque mi papá, o sea, venimos de verdad, venimos muy abajo, siempre con mucha honra, con mucha decencia, que hoy en día la gente desconoce esas cosas, pero tratamos siempre de mantenernos pues en el Evangelio, o sea, con nuestra vista puesta en el Señor. Nosotros somos de las evangélicas que orábamos 8 horas diarias, de hecho aún lo hacemos no tanto, tan extendido, de lo pasar 3 días de corrido hasta hace una semana en lo que era un aposento alto orando, buscando presencia, para muchos que no lo saben. Muchas veces nos enfrentamos a mi papá de tal forma que era algo insoportable el poder servir a Dios, pero nosotras tratamos de hacer esto constantemente. Mi mamá siempre estuvo apoyándonos en todo momento. Mi mamá en todo momento nos alcanzaba y decían, tranquilas que yo las voy a cubrir. Era algo impresionante. Y lo más difícil era que después de gozarnos nosotros, adorando y exaltando al Señor, Karina, entonces cuando pensábamos que no teníamos el pasaje para poder tomar un carrito en ese entonces y que la guagua nos dejó o que no cabíamos, tener que subir a pie casi media hora de camino, tarde ya de la noche. Entonces son cosas, son vivencias que también te marcan y tú dices, Señor, de verdad que realmente el precio pagado pues ha valido la pena. Wow, qué hermoso escuchar el testimonio de cosas que fueron difíciles, un precio que se pagó, pero hoy en día son cómplices todavía. Brenda es copastora del ministerio que hoy dirige la pastora Alexa Méndez, y para mí pues es tan gratificante escuchar sus palabras de lo que ustedes vivieron y ver a su padre hoy sentado en la casa de Dios después que ustedes junto a él fueron procesadas. Y me gustaría retomar el tema que llevábamos hace un rato, donde usted me hablaba de la decisión que tomó del matrimonio, cómo fue orillada a tomar esa decisión por muchas tal vez profecías infundadas, palabras de personas que pensaban que era lo mejor tal vez por el ministerio. ¿Cómo fue el proceso del matrimonio? ¿Hubo eventos que marcaron a Alexa Méndez dentro del matrimonio? Karina, mira, es tan difícil hablar de esto no porque no estemos sanos, más bien porque fueron más de 20 años bajo situaciones que para muchos desconocidos. Cuando Alexa toma la decisión de casarse, que de hecho mi papá no asiste a la boda, mi mamá aún me dice en la boda, no te cases, mis hermanas dicen, estamos aquí, cualquier decisión que tú tomes, te vamos a apoyar, pues yo cedo, porque me senté con el compromiso, con la gente, con mis padres espirituales y con el ministerio. O sea, yo estaba entre la espada y la pared porque yo quería servir a Dios, quería que ya Dios llevara a cabo en evidencia lo que Él tenía para conmigo, pero a la vez siempre como con ese temor de que no sé qué tal me va a ir, porque yo no sé, o sea, para mí era todo nuevo, yo estaba muy de joven. ¿Qué pasa? Tú háblame de eventos. Recuerdo que cuando yo me caso, en un hotel aquí muy famoso de La Romana, no voy a hacer mención de su nombre, recuerdo que el padrino de la boda nos regala 4 días de luna de miel. Ay. Como es costumbre. Sí, ¿qué pasa con eso? Que al segundo día Alexa tienen que salir del hotel. ¿Qué pasó, pastora? Desde ahí comienza lo que es la herida, comienza lo que es la cicatriz de una revelación que yo no entendía de momento hasta ese día. Luego que salimos por situaciones de maltratos, por situaciones que allí marcaron, que fue insoportable quedarse un día más, llegamos luego a la casa donde estábamos para vivir. Mis padres son testigos que para los días allí mismo siguiente yo soy una sobreviviente, para que me entiendas, de lo que es maltrato físico, maltratos verbales.
aquí de hecho, aquí en el escenario, aquí en el público que tenemos en este día, hay personas que fueron, ¿qué te digo?, testigos presenciales y que le debo hoy en día después de Dios lo que es mi vida, porque yo fui víctima de maltratos físicos. Sí, esta pastora que usted ve aquí, que hoy en día la gente dice, ay, sí, yo soy una evidencia de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Yo recuerdo que uno de esos casos fue algo tan traumático. ¿Dónde está Lucy? Que Lucy y su esposo Tony, que están aquí, y Denise, que es una de las que ustedes ven que adoran, ellos fueron las personas que Dios usó porque éramos vecinos. Un día estando yo en casa, recuerdo que yo estaba lavando ese día, mi hijo Alan estaba pequeñito en ese entonces, y ese día fue un asunto, no me pregunte qué pasó, porque si le digo algo pudiera yo mentir y no quiero hacerlo. Tampoco mi intención aquí es juzgar, ni lo que es criticar, ni hacerle daño a nadie. Te estoy hablando de lo que a Alexa le tocó vivir y que gracias a Dios estoy viva. Pues ese día fue tan fuerte, Tony, en lo que pasó, que cuando Lucy y Tony escuchan lo que está pasando, de hecho los abuelos de Yosara, que no están aquí, que Miguel sí está aquí, y nuestra hermana Elba Guzmán, que eran vecinos míos, yo vivía detrás de ellos, escuchan todo lo que está pasando. Ellos se ponen a ver, yo recuerdo por la ventana, aún Jamie estaba pequeñita, porque era algo tan desastroso, algo tan terrible, que yo tenía nariz rota, la sangre corría por todo mi cuerpo, mi cara. De hecho, yo actualmente, que mucha gente desconoce, yo sigo en tratamiento para eso. Y me hago constantemente lo que son chequeos de tomografías y de cosas para lo que es evitar que se pudiera producir cosas malignas en mi cabeza. Esta persona, cuando pasa todo eso, nos tuvimos que ver hasta la corte. Recuerdo que le fueron hasta buscar de preso a su trabajo. Se llevó hasta la corte, duró varios días pues encarcelado por los traumas, por todo lo que me pasó allí, de forma tal que, wow, Tony, es difícil hablar de eso, porque ellos me llevaron con mi hijo. Mi hijo Alan, que estaba pequeño, ellos me llevaron en un camión que tenían, que era del pastor que nosotros teníamos en ese momento. Lucy y ellos me dijeron, no, me sacaron. Yo tuve que subir corriendo donde Lucy, en ese entonces vivíamos en el ensanche de la O, Sánchez La O, y era tanto la sangre que recorría mi cuerpo. Yo no pensé en nadie más, que era mi niño que estaba pequeñito, Alan. De hecho, esta persona dice que yo me defendía, que yo saqué hasta de cuchillo y eso, pero Karina, una persona que venga donde ti a maltratarte, a darte, tú tienes que defenderte con algo. Definitivamente. Porque somos humanos, o sea, una acción provoca una reacción. Y al verme bañada de sangre, con nariz rota, con los ojos así de morado, con la sangre corriendo todo mi cuerpo, con roturas en la cabeza, recuerdo que Tony y Luce me llaman a la casa del pastor, que en paz descanse, Pastor Abad Carpio, que voy a hacer mención de su nombre porque esto pasó y ellos son evidentes. De hecho, York, que está ahí, también sé que es evidente de esa parte, pasó esto muy fuerte. Y cuando el pastor Abad me ve en esta condición, el pastor me dice, baja la cabeza. Tony, ¿recuerdas eso? Baja la cabeza, y me manda a llevar a la clínica. Yo tenía a mi niño pequeñito. Yo voy a la casa con mis padres. Cuando yo me ven en esa condición, mi mamá se pone histérica, mi papá se puso muy rabioso. Mi hijo estaba lindísimo y pequeño, y es cuando entonces Lucy y Tony me dejan en la casa de mis papás, bajo lo que es este tipo de evento en mi vida, de ser maltratada físicamente por la persona que tú entiendas que te casa para tú ser feliz, que a pesar de que eran exigencias por el ministerio que tú ejercías, pero que era algo que tú decías, es que no puede ser, porque tú te casas para ser feliz. Tú te casas para... Aleluya. Entonces tú vivir esto y tu familia que te dijo que no lo hicieras, tener que enfrentarse y ver lo que tú estás pasando de momento, es algo muy difícil. Entonces, al yo verme allá, mi mamá dice, tú no vuelves a ese lugar. Mi hermana Brenda siempre ha tenido a mis hijos como sus hijos. Alan, Yosara, que me ve, que es la esposa de Miguel, y todo ellos que presenciaron esa situación. Lucy y Tony, que fueron los que me llevaron en su camión.
recuerdo que dijeron, es demasiado, y Lucy permanecía reprendiendo y atando. Por eso es que yo les digo a ellos normalmente es que no tengo cómo pagarle, porque de no ser por ello, después de Dios, hoy la pastora Alexa estuviera muerta. Y yo sé que esto va a ser chocante y va a levantar muchas cosas, porque tal vez la otra parte no está aquí para defenderse, pero esto se llevó hasta los tribunales, Karina. Me tocó vivir, me tocó pasar esto muy fuerte. Aún, como te digo, tengo evidencias, estoy en tratamiento para poder lidiar con esta situación de muchos años, o sea, situaciones de muchos años, pasaron en varias ocasiones, y no solo esa cicatriz de la parte física, de yo como sobreviviente, que hoy en día es otra parte, dijera, eso no es así, lo que pasa es que ella era tal vez de carácter, ¿no? Yo tenía que defenderme porque somos humanos, o sea, independientemente de lo que es tú como cristiano, como evangélico, como ministro, si alguien pues te viene a atacar de manera que tú dices, no está la razón justificada para hacer lo que entiendo que no hay razón justificada para usted maltratar a su pareja o a alguien en esta tierra. Mi hijo Alan fue algo tan presencial que después la pastora toma nueva vez la decisión de darle lo que es una oportunidad. Vuelve y pasa lo mismo aquí en el sector de hecho de Quisqueya, y Alan era la persona que llamaba a mi hermana Jessie y a mi papá a que bajaran a lo que era pues defender y como evitar que las cosas siguieran fluyendo. Mi temor siempre estuvo en que mis hijos crecieran viendo esta situación, y mucha gente me decían, es que tú no estás en la necesidad. De hecho, de mis líderes espirituales, de algunos que han fallecido, otros que están, me decían, es que tú no tienes lo que es la necesidad, porque es que tú no, o sea, no está la necesidad. Mientras que otros me decían, tú tienes que resistir hasta que la muerte te separe. Tú tienes que soportar, tú tienes que aguantar, tú tienes que hacerlo, porque la mujer sabia edifica, porque la mujer sabia tiene que soportar, porque el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta. Pero es muy fácil tú hablar desde ese punto de vista, es muy fácil tú poder decir, hazlo de esta manera, pero quien está viviendo, que para muchos yo mantenía una pantalla, sí, lo voy a decir, Karina, para muchos la pastora Alexa mantenía una pantalla de que todo estaba bien. Miguel me testigo que de hecho aún aquí en el templo nuevo que tenemos, que Miguel tuvo muchas veces que hacer frente para que yo aquí en la misma iglesia no fuera lastimada. Entonces fueron muchos las situaciones que me tocó vivir, mis hijos también. De hecho llegó una ocasión en que yo estaba tan atemorizada por mi hijo que mi hijo tuvo una vez un enfrentamiento y le dio a la pared y le dijo, si le pones la mano me voy a olvidar de que tú eres mi papá. Ella sí tiene, se te soporta, pero yo no lo voy a soportar más. De hecho, recuerdo que le dijo, ¿te acuerdas de eso, hijo? Que se hizo así en los hombros y dijo, tú ves cómo yo estoy de fuerte ya, justamente es para yo cuidar a mi mamá. Y cuando yo vi que ya la vida de mis hijos estaba en riesgo, todo eso, entonces es donde tomo lo que es la decisión de decir, ya no más. Wow. Yo estoy impresionada por la resistencia 20 años que usted como mujer tuvo, ha tenido, su familia, cómo ha lidiado con esa situación, sus hijos. Creo que en un momento usted me comentó cómo él se desvelaba, su hijo mayor, sí, en un mueble con el temor de que él cruzara a otra habitación y le hiciera daño. Sí, realmente esa ocasión, mira, fueron muchas las cosas. A Alan como mayor le tocó vivir muchas cosas que a veces las personas me preguntan, ¿por qué Alan es tan encerrado, Alan es tan callado y eso? Alan es así porque le tocó vivir muchas cosas. Gracias a Dios yo me ocupé de que su corazón no fuera, pues fueran heridos, ¿no? Y guardaran esas cosas y también miraran a esta persona con odio, tal vez con raíces de amargura. A Elíchama también le tocó vivir esto, muchas cosas de palabras, de insulto. Mira, no nos vamos a ir más lejos. La gente me ve hoy en día y dice que yo estoy muy diferente. Lo que pasa es que me tocó vivir un tiempo y con una persona que hasta yo vestirme con una falda por las rodillas, soltarme el cabello. De hecho, cuando yo me maquillaba, me ponía algo en la cara, me decían que yo parecía ¿qué? Un payaso o una pantomima. Y si me ponía una ropa que fuera cegada al cuerpo, me soltaba el cabello, que a quien yo le iba a lucir. Y era una vida tan traumática en cuanto a lo que eran palabras muy hirientes. De hecho, en la Romana, y donde el mismo concilio que yo pertenecía, habían pastores que me preguntaban, ¿pero quién es el esposo suyo? Porque nunca estuvo lo que era ese apoyo, nunca estuvo lo que era esa parte, ¿verdad? De lo que era yo contar con este frente, con esta persona que pudiera lo que era, pues, decir, yo estoy aquí. La figura masculina. La figura masculina.